Noviembre, ahora este mes, gracias Jesús. Que va a venir el vaso. El 26 de noviembre va a haber un evento especial en la iglesia donde se va a presentar la conferencia. Vamos a tener a lo mejor algunos videos en directo con algunos de estos expositores. Ellos nos van a contar así como abuelo pájaro lo que van a contar ese día. Y solo por ese día, el valor de la entrada por el evento, que es de jueves a domingo, va a costar 10.000 pesos. ¿Ya? Solo por eso. Después viene la preventa, que se abre la preventa hasta el 31 de diciembre, que son 12 lucas. O sea, ya sube 2 lucas y después del 31 de diciembre, después de Año Nuevo y todo, sube a 15.000. Entonces es la oportunidad para aprovechar la conferencia por 10 luquitas, pídanle a sus papás o laven auto o hagan el aseo esta semana y van a poder venir y disfrutar de la conferencia. Ese es el primer aviso. Y el segundo aviso es que, no sé, ¿quiénes de aquí vinieron el domingo? Domingo pasado. Sí, vinieron el domingo pasado. El Ando se quedó viendo el partido, el Walter tampoco vino, Brena tampoco vino. Bueno, el domingo pasado, la mamá de las niñas, mi suegrita linda, dio un aviso acerca de una actividad que se hizo en la actividad de las parcelas, en la Fundación Las Parcelas, en donde ellos reconocieron la ayuda de Cristo Rey y nos agradecieron por eso. Entonces, nuestra labor como jóvenes es comprometernos más con la Fundación Las Parcelas, ¿ya? Así que pronto, ¿qué fecha tenemos para ir? ¿Pronto? O sea, mañana vamos a hablar con programar toda la... Ya, entonces esta semana les vamos a estar diciendo qué días vamos a ir para que nos pongamos de acuerdo, nos vamos todos en auto y nos devolvemos, así que nos juntamos aquí en la iglesia y vamos todos, jugamos con los niños y nos venimos todos. ¿Ya? ¿Amén? Amén. ¿Ningún otro aviso más? Vamos a orar para leer la palabra del Señor. Padre amado, gracias por esta oportunidad tan grande, Señor, de que hoy podamos reunirnos, Señor, a compartir acerca de un Dios verdadero, acerca de un pacto tan grande como el pacto de gracia, un pacto tan hermoso, Señor, en el que tú nos das a tu Hijo amado para que Él sea nuestro Señor y nosotros seamos su pueblo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú no permitas, Señor, de que nos desconcentremos con nada. Señor, guarda este tiempo, guarda nuestros corazones para recibir tu palabra. Y aunque todo pase, Señor, tu palabra dice que son tus palabras las que no pasan, Señor. Así que esto perfore nuestros corazones, Señor, que esto permanezca ahí y con tu poder, Espíritu Santo, habla nuestras vidas y transfórmanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el sermón del día de hoy tiene por título: es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Y esto está en Juan capítulo 3. Así que los que trajeron Biblia, por favor, ábranla en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Este capítulo es un capítulo esencial para todos los cristianos. Pronto van a saber por qué, ¿ya? Pero vamos a contar un poco del contexto de este hombre que se llama Nicodemo y que viene a hablar con Jesús. Dice que Nicodemo, primero en el versículo 1, había un hombre de los fariseos, o sea, este hombre era un fariseo, era un judío, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era este judío, pero él no era cualquier judío o cualquier fariseo. Dice el versículo 1 que era un principal. ¿A qué se refiere que era un principal? Alguien que realmente era un doctor en la ley de Dios. Así como hay doctorado hoy día profesional y vemos grados académicos, grados importantes donde hay mucho esfuerzo, donde hay mucho tiempo de inversión para estudiar y todo, asimismo también era Nicodemo, era un principal, era un líder, era un teólogo de ese tiempo, un fariseo, pero uno de los fariseos importantes. Era una persona muy religiosa,
un teólogo de la época, posiblemente Nicodemo, pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un grupo selecto de fariseos, los cuales tenían mucho poder económico porque tenían mucho conocimiento. Entonces, vemos que este Nicodemo que se acerca no es cualquier gallo. Primero era, como habíamos dicho, un principal de los fariseos, era alguien muy importante, con mucho conocimiento, por lo tanto había mucha responsabilidad y mucha carga sobre los hombros de Nicodemo. Y dice que él se acerca a Jesús. Y dice, versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué Juan, que escribe este libro, recalca esto que viene de noche? Generalmente en la Biblia se escribe, las historias que cuenta la Biblia o las narraciones que cuenta la Biblia, cuando se menciona la noche, quiere decir que hay algo malo, es como tenebroso, es como casi todas las historias de la Biblia terminan mal cuando alguien viene en la noche. Si lo pueden leer, no sé, cuando Judas traiciona a Jesús, que viene en la noche, etc. Hay miles de historias en la Biblia. Pero hay una diferencia en esta historia, porque este compadre que se llama Nicodemo, viene de noche, no como una actitud mala para encarar a Jesús y como matarlo, sino que él viene de noche para no ser descubierto por sus pares. Porque si un fariseo veía que este Nicodemo venía a hablar con Jesús, el mismo Jesús que los capítulos anteriores estaba haciendo milagros, que transformó el agua en vino, que estaba causando revuelo, si veían sus compañeros que venía este fariseo a hablar con Jesús, lo iban a apedrear, ándate de nuestra iglesia, ándate de los fariseos, tú ya no eres judío, ¿cómo vaya a creer en Cristo? Cristo no es el Mesías, sino que un profeta más nomás y chao. Entonces él, por temor, encubre eso y va a hablar con Jesús, pero se tapa. Me imagino que, no sé, hace poco vi una película de Moisés con la Trini y él, cuando iba de incógnito a Egipto de vuelta, Moisés, como que se tapaba, iba así como bien tapadito y iba de noche. Así mismo me imagino que iba este Nicodemo. Como vemos, la Biblia siempre menciona la historia de la noche como algo muy tenebroso, pero aquí hay algo muy distinto. ¿Por qué? Porque en este versículo dice, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea que hay una actitud diferente a la de Nicodemo a la que nosotros pensábamos como iba la historia, ¿cierto? Él viene, pero viene de noche, pero viene con una humildad. Y reconoce a Jesús como el Señor y le dice, Rabí. Primero baja de posición y lo considera como Rabí a Cristo. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él siendo maestro de la ley, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El mismo Dios como Padre eterno que él conoce, que él ha estudiado tanto en unos libros, gordos así, él reconoce que es el mismo Dios que está con Cristo ahora. Por lo tanto hay una actitud diferente y hay una humildad que hay que realzar ahora en este texto y hay que notarla. Pero sigamos la historia. Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, después de este elogio que le dio Nicodemo, y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si alguien viene y le dice al Mauro, oh gran Mauro, sabemos que tú eres el maestro de la programación, yo sé de computación, pero tú sabes más que yo. ¿Qué diría el Mauro? ¿Qué le respondería el Mauro? Gracias, siervo. Oh, gracias, Pablito, porque sí, en realidad, sí, yo sé que yo tengo mucho conocimiento, no sé qué. ¿Cierto? Es como un cumplido que le hace Nicodemo a Jesús, pero Jesús responde con algo como nada que ver. Versículo 3 dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y uno dice, pero qué mala onda Cristo, po. ¿Por qué tan mal educado si recién le tiraron un cumplido, po? Lo reconocieron como maestro, vino un gallo en la humildad y se humilló y le dijo, tú sabes más que yo porque Dios está contigo. Y Jesús le responde de esta manera. ¿Por qué Jesús le responde así? ¿Por qué es tan mal educado? La conversación es dura porque Jesús sabe que ellos no comparten el mismo reino. Jesús sabía que los fariseos no compartían el mismo reino que él predicaba. Alguien dijo por ahí que son como dos barcos que se cruzan en la noche. Imagínense dos barcos que van en el mar y se cruzan. O la película Titanic, si la vieron, que choca con un iceberg y es como y el barco no se puede detener. Y es como algo fuerte que choca, hay un choque muy fuerte, hay un choque que no va a quedar igual.
Ese barco no va a quedar igual. Si chocan dos barcos en la noche, es obvio que los dos barcos van a quedar muy dañados y puede que los dos se hundan. Entonces hay un choque muy fuerte. Por lo mismo este teólogo dijo que este texto era como dos barcos que se cruzan en la noche. Hay un choque que es fuerte entre los fariseos y Jesús. Siempre los fariseos trataban de tentar a Jesús, de tratar si es que lo estaba engañando, si estaba haciendo brujería, si Jesús realmente era el Hijo de Dios o no, y lo probaban y lo probaban. Por lo tanto, Jesús también tenía este recelo de decir, no, estos compadres no vienen con buena actitud. ¿Qué pasó? ¿Te adelantaste? ¿No? Entonces, ¿por qué Jesús le dice esto? Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacer de nuevo que dice Cristo viene del griego anoten. Se escribe ano, T-H-E-N. Este griego tiene dos significados. El primero es nacer de nuevo, o sea, una criatura que nace, un bebé que nace, como un nacimiento, pero también tiene un significado de nacer de lo alto. Así se define. Entonces cuando Cristo le dice, el que no nace de nuevo, el que no anoten, el que no tiene este anoten, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Cristo ocupa este verbo? ¿Por qué ocupa esta palabra en griego? Porque tiene estos dos significados que vimos recién. Nacer de nuevo o nacer desde lo alto. ¿Cuál de las dos es la correcta a la que le está diciendo Nicodemo? ¿Con qué intención se la dijo? Con las dos. ¿Por qué? Porque primeramente Dios nace este sentimiento de un nuevo nacimiento. O sea, les voy a poner un ejemplo. Si un bebé, hoy día en el hospital, no sé cada cuánto, hoy día veía justo en Facebook, está de moda ahora que ponen un video como cuánta gente nace en el mundo y cuánta gente va muriendo en el mundo en vivo, ¿cierto? ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿Todo? Ya. No sé cuántas personas, no lo vean ahora porque tienen que estar atentos, no sé cuántas personas nacen cada segundo en la Tierra. Cada segundo, y van naciendo, pero esos bebés no piden nacer, no tienen conciencia de nacer. Ellos no saben y dicen como, ya estoy aquí en la guatita de mi mamá, estoy aquí, ya, ahora sí voy a nacer, ya quiero nacer, pues mamá, ya quiero nacer. No, el bebé no sabe, no tiene la conciencia, sino que Dios permite el crecimiento de tal forma de ese bebé, de ese feto, que ya el crecimiento no se puede sostener más y después de 9 meses el bebé nace, ¿cierto? Entonces, ¿quién produce eso? Dios. Dios produce el nacimiento de un bebé como consecuencia natural. Dios pone la intención para que ese bebé nazca. Sí, tú ves que el bebé sale de la mamá, de la guatita de la mamá, pero es Dios quien lo permite. Es Dios el autor. Entonces, Dios es naturalmente el autor de un nacimiento, pero también Dios es el autor de un nacimiento desde lo alto. Entonces, Cristo cuando le dice, el que no naciere de nuevo, le dice, Nicodemo, el que no naciere de nuevo, el que no tiene este anotén, primero, no puede nacer, y segundo, no es la voluntad del Señor que este nazca de nuevo, y no puede ver el reino de Dios. O sea, en consecuencia, Cristo le quiere decir a Nicodemo, tu reino no es el mismo mío, porque las cosas que hablo yo, tú no las entiendes. Las cosas que yo quiero decir, las cosas que quiero mostrar, la gloria del Padre, tú no la entiendes y no la vas a entender. No hay forma de que tú la entiendas, porque en tu ser hay pecado. Y tú buscas un reino terrenal, tú buscas la aceptación de los demás, tú buscas a alguien que te considera a ti como un maestro. En cambio, mi reino, dice Cristo, es diferente. Yo voy a hacer milagros donde están los pobres. Yo voy donde están los necesitados. A esos voy y les muestro la salvación. Por lo tanto, nadie puede entender esto si no puede. No hay forma de saberlo. No hay forma de entenderlo. Solamente tener este anotén. Perdón, sigamos leyendo el versículo 4. Dice, Nicodemo, después de que Dios le dice esto, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra respuesta más como nada que ver de Cristo. ¿Por qué le responde esto?
Porque Jesús estaba citando, ¿y por qué dice por qué? O sea, en el versículo 5, después de la pregunta de Nicodemo, que era como obvia, Nicodemo estaba siendo muy literal, le dice, yo no puedo entrar al vientre de mi mamá de nuevo, no puedo nacer de nuevo. Y Jesús le dice en el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Por qué nombra esto? El agua y el Espíritu. Uno dice, ¿pero qué está hablando? Recién Nicodemo le habló del vientre y él le habla de agua y de Espíritu. ¿Por qué da esa respuesta? Jesús da esta respuesta porque sabe que Nicodemo leía toda la ley de Dios, o sea, todo el Antiguo Testamento. Se lo sabía de memoria. Y Jesús nombra esto por Ezequiel, versículo 36, o sea, capítulo 36, versículo 25 en adelante. Jesús, porfa. Ezequiel 36, 25. ¿Lo tienen? 36, 25 en adelante. El 26 al 28. 36, 25. ¿Por qué Cristo viene y le muestra este pergamino de la ley? ¿O por qué Cristo le cita el agua y el Espíritu? Porque era muy importante para Cristo confrontar a este fariseo, a quien estaba poniendo su justicia delante de Dios. Y le estaba diciendo, pero tú me estás diciendo que yo tengo que nacer de nuevo, yo no puedo ir al vientre de mi mamá, pues Jesús, es imposible. Y se empieza como a enfadar este Nicodemo. Y Cristo le responde con esto, y vamos a leer, dice 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, cuando Cristo le menciona el agua y el Espíritu, Nicodemo se acordó al tiro de este pasaje. Ah, el agua que me limpia. Ah, el Espíritu que Dios iba a poner en mí. ¿Por qué? Porque al principio, en el 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. O sea, si yo voy donde la Mani y le digo, Mané. No, mejor no. Es así. Mané, tenéis que bañarte, vos. Lávate el pelo. Si le digo eso, es porque yo estoy viendo, o estoy oliendo, estoy sintiendo algo que anda algo raro. Si voy donde el Mauro y le digo, Mauro, ¿te presto desodorante? Es porque, por favor, dicen, es porque hay algo que percibo yo, que el Mauro necesita aseo. Por lo tanto, el Señor en esta palabra, cuando el profeta Ezequiel empieza a hablar y le dice al pueblo de Israel, esparciré sobre vosotros, que es Dios el que está hablando, agua limpia. ¿Por qué? Porque Dios está viendo toda la suciedad que hay en nosotros. Y así es como Cristo está viendo toda la suciedad y toda la podredumbre que estaba en el corazón de Nicodemo, lleno de obras para él. No, pero si yo me estudié todo el Nuevo Testamento y me lo sé de memoria, pues Jesús, ¿cómo me decís esto si no está nunca en el Antiguo Testamento? Y Jesús le cita esto. ¿Por qué lo tiene que limpiar? Porque será limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí me quiero detener un poco. Porque nosotros creemos que estamos inmundos delante del Señor solamente con los pecados, con la mentira, con el engaño, no sé, con los garabatos. Ay, no, sí, Señor, perdóname porque dije malas palabras. Sí, Señor, perdóname por esto. Pero diariamente estamos haciendo ídolos de cualquier cosa en nuestro corazón. Ya hemos hablado anteriormente acerca de qué significan los ídolos y todo, pero estamos siendo diariamente ídolos y eso también nos pudre, eso también nos ensucia, nos deja heridos, nos deja mal. Todo ídolo que esté en tu corazón, déjame decirte que está ensuciando como una túnica que estás presentando delante de Dios. Si tú estás sirviendo más a tus ídolos que a Dios, si te estás complaciendo más en tus ídolos que complaciéndote en la gracia del Señor, entonces esta es la oportunidad para ir a pedir delante del Señor, Señor, límpiame. Yo no puedo limpiar estas vestiduras, están llenas de manchitas negras, yo no puedo limpiarlas, no puedo sacarlo. Ya no hay forma, no tengo detergente, no tengo una lavadora aquí al lado, no sé cómo, no hay forma. Pero Señor, dame de tu agua y límpiame. Límpiame de mis pecados, de mis inmundicias, pero también de mi ídolo.
porque han marcado mi corazón y han marcado mi vida. Límpiame, Señor, de las mentiras que le digo a mi mamá cuando llego tarde. O límpiame, Señor, de los que mis papás no saben y yo hago libremente. Líbrame, Señor, cuando estoy hablando mal de otra persona a su espalda. Líbrame, Señor, de no hacerle caso a mis papás o no honrar a mis papás. Líbrame, Señor, por llevar una mala relación delante de ti. Líbrame, líbrame, Señor, porque son como manchas en esta polera negra y no las puedo sacar. No hay forma. Necesito de tu agua, Señor. Lo importante de esto es que el 26 dice, os daré corazón nuevo. ¿Sigue ahí Jesús? ¿Sí? ¿No? 26, Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuál es la consecuencia del pecado en nuestra vida, chiquillos? Que nos volvemos duros. Que cuando ya no oramos, cuando sabemos que estamos pecando delante del Señor, y a mí también me pasa, que es como que me siento tan sucio delante de Dios que digo, ¿para qué voy a orar si estoy sucio? ¿Para qué? ¿Para qué voy a leer la palabra hoy día si ya pequé ya? Mejor sigo pecando y el domingo le pido perdón al Señor, si todos los domingos se anuncia el perdón, así que Dios me va a perdonar. Así de duro, como una piedra, se está volviendo tu corazón, si piensas así. Si pensamos así. Y si seguimos perseverando en nuestros pecados, déjame decirte que tu corazón se va a volver un corazón de piedra, ya no te va a conmover nada. Vaya a ver a Cristo crucificado y no te va a dar nada. Ya, pero si sé que murió, pues, perdóname. No. Recuerden el sermón que dio el pastor el domingo pasado acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser algo real, tiene que ser algo vivo, tiene que ser también por obra, una obra de arrepentimiento. Tengo que cambiar mi dirección. Si antes iba para allá, caminando hacia mi ídolo y caminando hacia mis pecados, el arrepentimiento hace esto y yo cambio de dirección y voy a Dios. Entonces, si tu corazón hoy se ha vuelto como piedra, déjame decirte que el Señor en su gracia nos dará un corazón nuevo. Y Él pondrá su espíritu nuevo dentro de nosotros. Y Él quitará de nuestra carne, de nuestro cuerpo, este corazón tan duro y corrompido por el pecado. Y nos dará un corazón de carne. Y pondrá dentro de nosotros su espíritu. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y esto es lo hermoso de que Dios nos muestre nuestra suciedad y nuestro pecado. Y si es que Dios te está hablando hoy día, es por esto, lo que viene ahora. Y vosotros, ustedes los que estaban sucios, los que estaban... Es el 28 de Jesús. Los que estaban heridos, los que estaban corrompidos por los ídolos y por los pecados, los que ya no tenían ninguna salvación, a aquellos le habla el Señor y le dice, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Si antes tu Dios, si antes tu corazón se estaba yendo a los ídolos, a cosas naturales, a cosas que van a morir el día de mañana, y si es que, no sé, yo tengo como ídolo mi relación con la Trini, y si es que el día de mañana yo me muero o la Trini se muere, eso se acaba. No es eterno. Por lo tanto, mi corazón que estaba volcado hacia ella con todas mis ganas, con toda mi fuerza, con todo mi esfuerzo, se va a terminar roto, ya voy a estar como solo. No voy a tener más a la Trini al lado mío, no voy a tener nada más que amaba, que va a pasar o que se va a romper. Ya no va a estar al lado mío, voy a estar vacío, voy a estar guacho. En cambio, la palabra del Señor nos dice que nosotros seremos su pueblo y Él será por nosotros como Dios. Él será nuestro Dios. Y esa es la promesa tan grande que hay en la gracia del Señor. Que si tú hoy reconoces tus pecados, que si tú hoy reconoces que tienes ídolos en tu corazón, Él pondrá un corazón de carne, quitará la dureza que hay en tu corazón y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Pero sigamos leyendo. Versículo 6. Después de que Cristo le dice esto del agua y del Espíritu, le dice, lo que es nacido de la carne, perdón. Voy a tener que editar eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3. ¿Ah?
Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, cuando Dios va y le dice a Nicodemo, le dice, yo estoy hablando cosas que son espirituales, por lo tanto el hombre espiritual lo entiende. Y las cosas de la carne, carne son. Pero en el versículo 8 empieza a hablar del viento y le dice, el viento sopla donde quiere. Perdón. Entonces un resfriado. ¿Por qué Jesús toma el ejemplo del viento? Porque en griego, la palabra viento viene de una palabra en griego que se llama neuma. Se escribe pneuma. ¿Ya? Que también, aparte de significar viento, significa espíritu. Por lo tanto, cuando Cristo dice, le dice este versículo, le quiere decir, no podemos ver ni controlar completamente o comprender el viento, pero sí podemos verlo doblar las ramas de un árbol. O sea, tú vas en la calle, sentís un viento, pero tú dices como, sí hay viento porque lo siento, pero yo no puedo ver el viento. No puedo ver las consecuencias que trae el viento o los cambios que trae el viento, pero pon las noticias cuando hay tornados y cuando las casas vuelan y cuando el viento puede botar un árbol. Ahí ves el poder del viento, ¿cierto? Que es algo invisible aparentemente, pero está. Así también Jesús toma este ejemplo para hablar del Espíritu de Dios y le dice, el viento, o sea, el neuma o el Espíritu, sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿pero cómo puede hacerse esto? Segunda vez que está siendo muy literal Nicodemo y piensa que está hablando del viento todavía. El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Jesús ya como que está un poco cabreado de esta incredulidad de este hombre y le dice como, oye, pero si tú eres maestro de Israel, tú sabes la historia de tu pueblo, que es el pueblo de Israel, es como la historia de Chile para ustedes la saben, es cultura general para ti, o la mayoría, no sé. Bueno, ya nadie sabe, ya. Somos todos Nicodemo aquí. Es como historia de Chile para ti. Deberían saber, estudiarla cuando lleguen a su casa. Bernardo Higgins y todo eso, Hitler, todo eso. No, mentira. Entonces, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y todavía no recibís nuestro testimonio, le dice. O sea, ¿qué está queriendo decir Cristo aquí? Le dice, aquí hay cosas espirituales y nosotros lo que hemos visto lo hablamos. Y de lo que hemos visto también testificamos, es un testimonio vivo. Yo he hecho milagros en el nombre de mi Padre, está diciendo Cristo. Es Dios, el Padre eterno. Jehová está conmigo, yo soy su Hijo. Yo soy el Dios encarnado y yo estoy dando testimonio delante de ti y aún así no crees. No entiendes lo que te están diciendo. La Escritura profetizó de mí, le está diciendo Cristo. ¿Y no entiendes? Eres maestro de Israel, po. ¿Cómo no vas a entender? Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis entonces si os dijere cosas celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Este versículo me encanta, porque Cristo se personifica como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que era su apodo, o como el título que él era preferido para él, decirse como el Hijo del Hombre, para mostrarse como el Dios verdadero. Y le dice en el versículo 13, nadie subió al cielo, o sea, no hay nadie que esté en el cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, él se muestra como el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Dios se muestra como aquel Dios presente, como aquel Cristo, el que estuvo desde el principio del mundo o desde antes de la fundación del mundo, haciendo todo por la obra de sus dedos. Cristo se presenta como aquel que estuvo en el huerto del Edén, como quien le dio forma a Adán y Eva. Cristo se muestra como aquel que estuvo en el cielo
Y Él, estando en el cielo como el Dios eterno, desciende y le dice: yo como Dios eterno me encarno y estoy delante de ti, y aún así no me crees. Y así ha pasado con nuestros corazones, chiquillos. Domingo a domingo se nos predica de Cristo, domingo a domingo vemos la cruz, domingo a domingo sabemos hacer algo más acerca de Cristo. Domingo a domingo entendemos algunas cosas. Sabemos que Cristo murió por nosotros, pero lo tomamos tan liviano. No, si Cristo murió por mí, no, si me sé esa historia. ¿Para qué voy a predicar si ya me la sé? Y todos deberían saberla. Si todo, típico de los canutos, típico de los cristianos que dicen: oye, Cristo murió por ti, ya, bla, 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 bla. Es puro bla, bla. Y no lo creemos. Y estamos llenos de incredulidad, tal como Nicodemo. ¿Que acaso no deberíamos ser maestros de la ley de Dios y ya se nos predica toda la semana? ¿Que acaso no hemos escuchado toda nuestra vida, o a lo mejor los que llegaron hace poco, hace 1 año, 2 años atrás, no hemos escuchado ya 2 años enteros acerca de Cristo? ¿No deberíamos saber esto? Pero lamentablemente no lo sabemos. Lamentablemente se nos olvida y nuestro corazón se está volviendo duro. Y aquí estaba pasando lo mismo con Nicodemo. Y en el versículo 14, que vamos a leer ahora, dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo le vuelve a poner por tercera vez un ejemplo de algo que para Él es familiar, que es algo del Antiguo Testamento, de la historia de Israel de nuevo, acerca de Moisés. ¿Y por qué nombra a Moisés si Moisés no tiene nada que ver? Moisés ya estaba muerto. Porque está citando Números capítulo 21, Jesús, versículo 4. Números 21, 4. ¿Ya? Vamos a leer. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y les decía: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua ni pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, el mismo ejemplo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué Cristo le pone este ejemplo de Moisés y por qué le nombra esta serpiente? Por este mismo relato. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Iban caminando, iban camino hacia la tierra prometida, pero ya estaban cansados y empezaron a alegar y empezaron a reclamar delante de Dios: pero ¿por qué nos hiciste pasar por este desierto? Si en Egipto estábamos bien, pero ¿por qué nos dan pura agua y puro pan? Más encima el pan es liviano y es malo más encima. No hay ni mantequilla para echarle al pan. Y reclamaban y reclamaban. Y Dios, como veía tanto reclamo y tanto odio del pueblo de Israel, les manda serpientes como castigo. Y le dice: ¿ya? ¿No quieren alegar? Ahí tienen la serpiente. Y el pueblo de Israel empieza a morir porque las serpientes los picaban y ellos morían porque las serpientes son muy venenosas. Y el pueblo se da cuenta de esto y le dice a Moisés: Moisés, pero ora al Señor, por favor, ora a tu Dios y dile que tenga misericordia de nosotros. Y Moisés ora y Dios le dice: muy bien, levanta, haz una serpiente de bronce y levántala en un asta, en un palo muy grande, ponla en lo alto. Y si es que pican alguno o muerden alguno a estas serpientes, los que estén muriendo, si se giran y miran la serpiente que está arriba levantada, van a vivir. ¿Estamos? Estamos, dice Moisés. Hace la serpiente, la ponen en alto, tal como dijo el Señor, los picaban, y los que estaban picados por esta serpiente o mordidos por esta serpiente, miraban a esta serpiente y vivían. ¿Por qué? Porque era la serpiente que estaba puesta en lo alto. Ahora, ¿por qué le pone este ejemplo de nuevo, que es Cristo, a Nicodemo? ¿Por qué lo confronta de nuevo con la ley de Dios que él tanto estudia? Porque así como Moisés puso, mediante el Señor, puso esta serpiente en lo alto
y exhibió esta serpiente en lo alto, así Cristo se estaba mostrando cómo iba a ser exhibido en la cruz por él. Así Cristo estaba mostrando cómo él iba a morir exhibido totalmente en una cruz, levantado sobre este madero, igual que esta serpiente. Porque todo aquel que esté siendo mordido por esa serpiente, todo aquel que esté siendo mordido por tus pecados, si tú no has matado tu pecado todavía, si tú no te has arrepentido de tus pecados, de tus ídolos todavía, y estás luchando con eso, y te están mordiendo y te están matando cada día más, déjame decirte que hay un Cristo que murió por ti, crucificado en la cruz, y está arriba en lo alto, siendo exhibido. El Cordero siendo partido en dos, su sangre está siendo derramada, y es Cristo quien está arriba ahora, exhibido en una cruz, muriendo por ti. Todo aquel que mire a Cristo, todo aquel que ponga su esperanza y su anhelo en Cristo, encontrará la salvación y encontrará un corazón nuevo. Por eso Cristo viene y le da este ejemplo a Nicodemo. Y en el versículo 15 le dice, ¿por qué? Para que todo aquel que en él cree, que cree en esta serpiente en lo alto, que cree en este Cristo, en la cruz, que murió por todos sus pecados, para que todo aquel que en él cree, en Cristo crucificado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene el versículo favorito de todos los cristianos del mundo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo, a raíz de en este versículo se refiere a todo lo que habló antes. Dice, así como fue exhibida esta serpiente, así como muchos murieron, pero los que miraron la serpiente se salvaron, así muchos que confíen en mí o me miren a mí, siendo picados aún con sus pecados, si me miran a mí, si ponen su confianza en mí, si ellos desean nacer de nuevo en mí, no se van a perder y van a tener vida eterna. Porque de esa manera, como fue levantada esa serpiente, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Solo como dato, y esto es un dato muy chiquitito. Cuando vengan y les digan, no, pero si Cristo murió por todos, pues. No, pues, pero si Juan 3:16 dice, si todo el que cree en él, Dios murió por todos, tranquilo, si es como un pase libre. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, pero sigan leyendo el 17 y el 18. Y noten lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, entonces, espérate, si han sido condenados, entonces Cristo, el sacrificio de Cristo no fue para ellos. No. El sacrificio de Cristo y la serpiente levantada era solo para el pueblo, para el que mirara al Señor. Y así tienen que ser nuestros caminos, chiquillos. Así tiene que ser la aplicación que debemos dar diariamente al Señor. Si estamos siendo hoy mordidos por nuestras serpientes negras de pecado, si estamos siendo atormentados con nuestro ídolo y nuestro corazón se está volcando a ello y estás cada vez más duro, déjame decirte que hay esperanza en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe, porque Él murió por ti con un gozo puesto delante de Él. Él estaba aún muriendo, pero estaba gozoso, feliz, porque Él te estaba reconciliando con el Padre. Y Cristo murió por tus pecados. Y no solamente murió y pagó tu deuda, sino que con el Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, Él se levantó de la muerte y resucitó y está en el cielo. Y no está leyendo el diario, no está durmiendo, no está esperando, sino que está intercediendo. Él está de rodillas orando y clamando por ti para que tú no caigas. Entonces, ¿cuál debe ser la aplicación que debemos tener en nuestra vida para todo lo que viene en este año? Que ya está terminando, pero el año que viene. ¿Cuál debe ser? Que miremos esta serpiente que está siendo levantada todos los viernes, todos los domingos, todos los grupos de día. Que vayamos y tengamos esta reverencia en decir, oh, el Señor fue levantado en una cruz. Tal como Dios le dice a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo, pero la forma de nacer de nuevo y la respuesta de esto, de tu pregunta, es solamente creyendo en Jesucristo. La serpiente levantada, el Cristo levantado en una cruz. Si solamente creemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él, podemos tener un corazón nuevo.
Así que ahora vamos a orar al Señor. Nadie como tú.